Benaía, una figura imponente entre los personajes bíblicos, emerge de las páginas sagradas como sinónimo de valentía y fidelidad. Conocido como el más grande guerrero de todos, Benaía realizó hazañas notables como matar criaturas salvajes, gigantes e incluso al propio hermano del rey Salomón. Benaía es un personaje que aparece principalmente en el Antiguo Testamento. Encontrarás referencias a otros individuos con el nombre Benaía, pero hoy trataremos sobre uno de los mayores guerreros de la Biblia, Benaía, comandante del ejército del rey David. Benaía era hijo de Joiada y descendía de la tribu de Leví, específicamente de la familia de los coatitas. Los levitas desempeñaron funciones religiosas importantes en el Antiguo Testamento, incluyendo servir en el tabernáculo y posteriormente en el templo de Jerusalén. Joiada, el padre de Benaía, era un sacerdote levita y por lo tanto Benaía provenía de una línea sacerdotal. El nombre Benaía tiene un origen hebreo, combinando Ben, que significa hijo de, y Yah, una abreviatura del nombre de Dios Yahweh o Jehová. Por lo tanto, el nombre Benaía puede interpretarse como hijo de Dios o aquel a quien Dios es misericordioso. Benaía es mencionado en el libro de Crónicas como habiendo hecho actos notables en batalla. Su atributo más importante, según lo relatado en la Biblia, fue su valentía y falta de miedo en la lucha. Uno de sus actos más notables fue la derrota de un león en un pozo en un día de nieve. Enfrentar a un león en medio de un pozo requería una valentía excepcional. Estos actos valientes comenzaron a moldear su carrera como un legendario guerrero. Esta historia está descrita en el libro de Samuel. Benaía, hijo de Joiada, hijo de un hombre valiente de Capsel, de grandes hechos, mató a 2 leones de Moab y descendió y mató a un león en medio de un hoyo en tiempo de nieve. También mató a un egipcio, hombre de hermosa apariencia, que tenía una lanza en su mano. Benaía descendió a él con un bastón, le quitó la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Estos actos notables de coraje y fuerza hicieron de Benaía un héroe y un valiente guerrero en la corte de David y Salomón. Sus hazañas, especialmente la victoria sobre el león, son citadas frecuentemente como ejemplos de valentía en la Biblia. El momento en que Benaía se convirtió en un guerrero destacado en la corte de David no está especificado en la Biblia. Es probable que haya demostrado su coraje en varias batallas, ganando así la confianza de David, quien lo nombró comandante de su guardia personal. David apreciaba y recompensaba la valentía y la lealtad, cualidades que Benaía mostró consistentemente. La conexión de Benaía con una familia sacerdotal pudo haber sido una ventaja, aportando equilibrio entre lo religioso y lo militar en la corte. Aunque a menudo se le menciona como comandante, su papel en las cortes de David y Salomón era mucho más amplio, abarcando diversas responsabilidades. Su ascenso fue un reflejo de sus habilidades y compromiso inquebrantable con su rey y reino, siendo un héroe que encarnaba la valentía y dedicación en su máxima expresión. Además de ser conocido como un guerrero valiente y leal, también desempeñaba funciones de liderazgo en la corte, lo que podría incluir la supervisión de otros guerreros y la ejecución de órdenes importantes. Por lo tanto, aunque comúnmente se le refiere como comandante, Benaía desempeñó un papel más amplio e influyente en la administración y el liderazgo militar de la corte de los reyes David y Salomón.
La verdadera profundidad de la lealtad de Benaía se puso a prueba durante un momento crucial en la historia de Israel, cuando David enfrentó la rebelión de su hijo Absalón, quien intentó usurpar el trono. Durante esta revuelta, Benaía permaneció leal a David, acompañándolo en su exilio y apoyándolo en la batalla contra las fuerzas de Absalón. Al capturar a Absalón, Benaía apoyó la decisión de David de ejecutar el juicio sobre su hijo rebelde, demostrando su inquebrantable lealtad incluso en tiempos de traición. Otra prueba de su fidelidad se dio cuando Adonías, otro hijo de David, intentó autoproclamarse rey, desafiando la sucesión planeada por David que favorecía a Salomón. Adonías reunió seguidores y organizó una fiesta para declararse rey sin la aprobación de su padre, creando un escenario político tumultuoso. En este contexto, Benaía permaneció leal a David y a su plan de sucesión, rechazando unirse a la conspiración de Adonías. Su dedicación inquebrantable respaldó el deseo de David de seguir la voluntad de Dios en cuanto a la sucesión real. La acción de Adonías al autoproclamarse rey generó tensión y división en el reino. La situación política se volvió extremadamente delicada y había el riesgo de conflicto armado entre las facciones que apoyaban a Adonías y aquellas que apoyaban a Salomón, el elegido de David para ser su sucesor. La fidelidad de Benaía en estos momentos críticos destacó su devoción y compromiso con David y la estabilidad del reino. David, viendo la amenaza a su autoridad y a la sucesión real de su hijo Salomón, tomó medidas decisivas para asegurar la realización de sus planes y la continuidad de la dinastía davídica. Proclamó públicamente a Salomón como su heredero y sucesor, y se realizó una ceremonia de unción para confirmar la elección divina. Además, David instruyó a Betsabé, madre de Salomón, a actuar con sabiduría y determinación para garantizar la seguridad de Salomón. El resultado final fue la confirmación de la elección de Salomón como rey de Israel, y Adonías vio fracasar su intento de usurpación. Los eventos dramáticos que sirvieron para consolidar el reinado de Salomón y reforzar la continuidad de la dinastía davídica en la historia de Israel. La historia de Adonías es un ejemplo de cómo la sucesión real era una cuestión crucial en la política del antiguo Israel y cómo la lealtad y la intervención divina desempeñaban un papel importante en la determinación del próximo rey. Algunas figuras importantes de la corte de David perdieron prestigio. Una de ellas fue Joab, el comandante del ejército israelita. Joab, quien había sido un comandante leal a David en muchas batallas y campañas militares, tuvo su lealtad puesta a prueba a medida que la transición de poder se desarrollaba. Joab inicialmente no estaba alineado con la sucesión de Salomón, pues había apoyado el intento de Adonías de convertirse en rey. Su apoyo a Adonías fue una señal de debilidad en su lealtad a David y a la dinastía davídica, y su disposición a seguir al candidato no elegido por David lo puso en desacuerdo con el plan divinamente ordenado. Cuando la conspiración de Adonías fracasó y David proclamó públicamente a Salomón como su heredero, Joab se dio cuenta de que su apoyo a Adonías había sido un error político. Para preservar su lugar y evitar la represalia de Salomón, buscó refugio en el tabernáculo, aferrándose al altar como símbolo de protección y perdón. Esta acción refleja la tumultuosa e incierta situación del momento. Sin embargo, Salomón, tras asumir el trono, ordenó a Benaía que ejecutase a Joab como un acto de justicia por su apoyo anterior a Adonías y su lealtad vacilante.
La caída de Joab demuestra cómo la intriga y la ambición durante la transición de poder llevan al cambio de lealtades y a la reafirmación de la autoridad del nuevo rey Salomón. Tras la ejecución de Joab, Salomón nombró a Benaía como su comandante militar, demostrando su confianza en su liderazgo. Benaía asumió la responsabilidad de liderar el ejército israelita bajo el reinado de Salomón, reflejando su continua lealtad y habilidad a lo largo de su carrera. Desde sus actos valientes en el reinado de David hasta su liderazgo bajo Salomón, Benaía ejemplifica dedicación y habilidades notables como guerrero y líder. Después de la ascensión de Benaía como comandante del ejército, su fidelidad inquebrantable a Salomón se mantuvo. Sirvió fielmente al nuevo rey y desempeñó un papel crucial en el mantenimiento de la estabilidad y el orden en Israel. La transición de poder y la ejecución de Joab, seguidas por el liderazgo de Benaía, reflejan cómo los cambios en el liderazgo político y militar están marcados por lealtad, coraje y habilidades notables en la historia de Israel. Tiempo después, Adonías, hermano de Absalón, regresó al reino con la ambición de autoproclamarse rey, desafiando la designación de Salomón como sucesor. Este segundo intento de usurpación del trono subraya la importancia de la lealtad y la elección divina en la determinación del próximo rey y en el mantenimiento del orden en el reino. Adonías pidió la mano de Abisag, una concubina de David. Esta acción fue interpretada como un intento de reclamar el trono. Adonías no aprendió del fracaso de Absalón y siguió un camino similar, creando más tumulto y división en Israel, amenazando la estabilidad del gobierno. Para neutralizar cualquier amenaza potencial de Adonías, Salomón ordenó a Benaía que ejecutase a Adonías, consolidando su gobierno como el legítimo rey de Israel. La ejecución de Adonías por parte de Benaía demuestra su fidelidad al nuevo rey y su compromiso en mantener el orden y la continuidad de la dinastía davídica. Benaía, al cumplir la orden de Salomón, una vez más, demuestra ser un comandante leal y un ejecutor de las decisiones reales, independientemente del impacto personal que tales acciones pudieran tener. Su conducta ejemplar, como líder militar, y su obediencia a la autoridad real, juegan un papel fundamental en el mantenimiento del orden y la autoridad del rey en Israel. Benaía también desempeñó un papel en la ejecución de Simei, según lo ordenado por el rey Salomón. Simei era conocido por haber maldecido al rey David en el pasado, cuando David estaba huyendo de Absalón durante la rebelión de su hijo. Posteriormente, Simei pidió perdón a David, quien accedió a no matarlo, pero le hizo jurar que no abandonaría Jerusalén. Sin embargo, después de la muerte de David, Simei rompió su juramento y dejó Jerusalén. Esto fue visto como una violación de su compromiso y una amenaza a la estabilidad del reinado de Salomón. Por lo tanto, Salomón ordenó que Simei fuese asesinado por su falta de respeto al juramento. Benaía cumplió esta orden, demostrando su lealtad a la autoridad real. Por lo tanto, Benaía fue responsable de la ejecución de Joab, Adonías y Simei, cumpliendo las órdenes de los reyes David y Salomón para mantener la estabilidad y el orden en el reino de Israel. Sus acciones reflejan su fidelidad al liderazgo real y su compromiso de hacer cumplir las decisiones reales, incluso cuando implicaban la ejecución de individuos. Si te gustó este video, te pido que dejes tu like, te suscribas al canal y hagas clic en alguno de estos 2 videos que aparecerán en tu pantalla.
Estoy seguro de que los disfrutarás. Abrazos y que Dios los bendiga.